Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga. Como lo acaba de decir el hermano, mi nombre es Alex Cerrato, así me conocen. Y hoy pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a aprender. Amén. ¿Vamos a qué? A aprender. Me gusta aprender de la Escritura. Soy digámoslo así, si por algo soy fanático, si en algo me dicen que soy fanático, es de Jesucristo. Es de aprender de Él. Hoy vamos a aprender acerca de el nombre. Vamos a hablar del nombre. Sí, una enseñanza. Vamos a aprender del nombre. No sé si a ustedes o es muy común en Colombia que a la iglesia se le llame la iglesia del nombre. ¿Sí o no? ¿Aquí también? Entonces nos dicen los del nombre, o entre nosotros. No, yo soy del nombre de Jesús. Lo primero que nos identificamos. ¿Usted qué iglesia va? Yo soy de la iglesia del nombre. Y cuando le decimos eso a la persona que nos interroga, inmediatamente dice, usted es Jesús solo. Sí. Lo primero que van a decir. Y hay gente que se ofende. Gente que se ofende cuando le dicen Jesús solo. Pero la verdad no deberíamos ofendernos. Porque está diciendo la verdad. Hoy vamos a aprender por qué somos Jesús solos. ¿Listo? Si usted tiene su Biblia allí, como dijo el hermano, vamos a aprender. Y los primeros que hablaron del nombre, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Pero fue algo que esto ya estaba profetizado, hablar del nombre. Hechos capítulo 15, verso 14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, ¿qué? A ver si están allí. Hechos 15, 14. Pueblo para su nombre. Como dijimos, vamos a aprender. Entonces sí es importante que estemos con la Biblia, y si trajo su lapicero, apunten, y si no tiene lapicero, pues aquí hay uno, yo lo presto. ¿Vale? Bueno, si no tiene lapicero me dice. Entonces dice que Simón, ¿quién era Simón? Pedro. El nombre de él era Simón, pero el Señor le puso Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a quiénes. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros éramos gentiles. Sí, aquellos que estaban alejados, dice Pablo en el capítulo 2 de los Efesios, dice: y vosotros gentiles, que en otro tiempo estabais, ¿qué? Sin Dios en el mundo, alejados de los pactos, alejados de la ciudadanía de Israel. Por eso se nos llamaba a nosotros gentiles. Hoy no somos gentiles. ¿Sabían eso? ¿Qué somos? Sí, pero ¿cómo se le llama? No, ¿cómo se le llama hoy a ese pueblo? No, tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama? No. ¿Cómo se le llama? No, ¿cómo se le llama a ese pueblo? ¿Cómo se le llama? La iglesia. Hoy a ese pueblo se le llama la iglesia. Ahora sí, ¿la iglesia de quién? De Cristo. ¿Sí miran? Entonces dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, Dios tiene nombre. Dios tiene nombre. Dios no se llama Padre, no se llama Hijo y tampoco se llama Espíritu Santo. Dios tiene un nombre. Y en base a esto, a este testimonio de Simón, vamos a encontrar el nombre de Dios. Y por esa razón que nosotros nos dicen Jesús solos, y por esa razón nosotros nos identificamos como los del nombre. En el capítulo 15, verso 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí. ¿Qué dice allí? Ajá, ¿qué más?
Ajá. Entonces vamos a ver, hubo un acontecimiento. Si vamos a leer todo, como esto es una enseñanza, entonces vamos a leer. Porque si predicara sería otra cosa, pero eso es una enseñanza. Vamos a leer. Entonces dice que Simón ha contado, y Simón se levanta y dice: varones hermanos, ustedes saben cómo Dios me escogió para que yo hablase por primera vez a los gentiles. Y eso se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Ahí es donde vamos a encontrar cuál Dios le habló y cuál es su nombre. No sé cuántos de aquí han ido o fueron de una iglesia trinitaria, no sé. ¿Sí o no? Y a nosotros se nos enseñó, yo era uno, a nosotros nos enseñó que Dios se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Y aquí vamos a ver cuál es ese nombre de Dios. Pedro y ¿quién? Y Cornelio. ¿Sí tienen sus Biblias? Hechos 10. Pedro y Cornelio, dice, vamos a leerlo todo. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso ¿de quién? De Dios. Hasta aquí no se nos da el nombre. Con toda su casa, y que hace muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Escuchen, por favor. Pedro fue requerido por Dios para que viajase donde estaba Cornelio y le dijese que era necesario que él hiciera. ¿Que él hiciera para qué? ¿Qué tenía que hacer Cornelio? Un varón, dice que era ¿qué? Piadoso. ¿Oraba a Dios cuántas veces? Siempre. Oiga, oraba más que nosotros. Era un hombre piadoso y oraba a Dios siempre. Y fuera de eso, como si fuese poco, también era dadivoso. Es decir, daba limosna. Cuando decía daba limosna al pueblo, es que alguien le decía: varón Cornelio o centurión, ¿qué pasa? Es que tengo esta necesidad. Y el hombre llegaba y tome. No tenía reparo en hacerlo. Entonces le dice: tus limosnas y tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Pero ojo, eso no le era suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvación no le era suficiente. Entonces el mundo, cuando usted y yo estábamos en el mundo, practicábamos alguna religión, creíamos que eso era suficiente, pero no es suficiente. Entonces dice aquí: he ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 12 de sus criados y a un devoto soldado que le existía, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Quién ha tenido un hambre así? Aquí en República Dominicana se come sabroso, ¿no? ¿Sí o no? Yo tengo que decir no a muchas cosas porque desafortunadamente mi condición de salud me impide comer tanta cosa. Pues no puedo subir de peso, pero aquí se come sabroso. Te imagínense un hombre, ¿no? Y usted se puede imaginar un hombre como los de aquí, que comen poquito, comen ese poquitico. Tuvo gran hambre, dice aquí la escritura, y él se fue a la azotea. ¿Qué hizo mientras le preparaban de comer? Se fue a orar. Aquí viene esto: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Cómo se llama este lugar de Puerto Plata? Este barrio. Conani. Bueno, Conani. Entonces, cuando Pedro dice que subió a la azotea, es decir, pero eso tiene como
Un enlosado. Al plato le dicen aquí, bueno, eso, al plato. Entonces subió allá y se puso a orar. Mientras estaba orando, le vino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y de aves del cielo. ¿Y le vino cuántas voces? Una. Por favor, subraye eso. Le vino una sola voz. Una voz. No dice que fueron 3 voces, no. Una voz. Y aquí va a identificar cuál fue el Dios que mandó el ángel que le dijese a Cornelio: ven y envía por cierto hombre llamado Pedro en la ciudad de Jope. Le vino una voz que le dijo, ¿qué le dijo? Mata y come. Y resulta que él conoce la voz. Él no ve a nadie, o sí ve a alguien. No, pero reconoce la voz. ¿Sabe quién le está hablando? Sí, porque hacía un tiempo atrás había hablado con él cara a cara. Dice que Pedro se había quitado sus ropas y se fue de nuevo a pescar al mar. Había dejado para lo que Dios le había llamado, que le dijo: deja todo lo que tienes y yo te haré pescador de hombres. Había dejado eso, se había quitado sus ropas y estaba de nuevo echando la red en el mar. Y cuando alguien allá cerca a la playa le dice: hey, ¿tienen algún pececito allí? Y uno de ellos le dice: es el Señor. Escuchen bien lo que le dice, ¿no? Eso está en el libro de Juan, capítulo 21. Si no estoy mal, libro de Juan, para que lo apunte allí, apúntelo por favor, no lo vamos a leer. Juan capítulo 21, ahí está, y le dice: es el Señor. ¿Qué dice allí? Si los buenos lectores de la Biblia, dice que Pedro se echó de una al agua y nadó. Porque ¿quién estaba allí en la playa? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Y habla con él y le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas? ¿Y cuántas veces se lo repitió? 3 veces. Y a la última, ¿qué le dijo? Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú sabes que te amo. ¿Sí? Entonces Pedro reconoce la voz de aquel que le está hablando y le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, ¿quién fue la voz? ¿De quién era la voz? De Jesús era la voz, ¿sí o no? Era la voz de Jesús que estaba hablando con él. Pedro la reconoció y le dijo: Señor, no. ¿Usted por qué me manda a comer eso? Usted sabe que yo ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, los que hemos leído Levítico saben que la Biblia dice que hay animales limpios e inmundos. Los judíos no comían toda clase de animal. Entonces el Señor le manda ese lienzo atado de las 4 puntas. ¿Por qué atado de las 4 puntas? Eso tiene un significado muy grande. ¿Por qué? Evangelio. Más el evangelio a quién? A los 4 ángulos de la tierra, es decir, a todo el mundo. Y esto tiene un significado porque Pedro le dice: no, Señor. Pedro está creyendo que eso es figuras de animales verdaderos, ¿no? Pedro no está pensando: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dice: volvió la voz a él, es decir, la misma voz. Y mire cómo se identifica. Volvió a decir la voz la segunda vez, diciéndole: ¿qué le dijo? Lo que Dios limpió. ¿Cuál Dios? Jesús. Jesús le dice: lo que Dios limpió. O sea, no le digo lo que yo limpié, sino lo que Dios limpió. No lo llames tú común o inmundo. ¿Por qué? Porque fue el Señor que nos limpió de nuestros pecados, el que nos salvó, nos sanó. ¿Sí? La Biblia dice: por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál llaga? Pues la cruz del Calvario. ¿Cuál llaga nos curó? El pecado, como dice el libro del profeta Isaías, que dice que desde nuestra coronilla hasta la punta de nuestro pie, solamente lo único que había en nosotros era podrida, llaga, hinchazón, pudrición. Eso es el pecado. Y Dios nos limpia de eso.
Hechos 20:28 en la Biblia de las Américas, para que lo apunten, dice que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. ¿Cuál Dios? ¿Cómo se llama? Jesús. Entonces le dicen lo que Dios limpió. ¿Cuál Dios? Volvamos a repetir, ¿cuál nombre? Jesús. Es decir, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Entonces vemos que aquí Pedro reconoce la voz ¿de quién? De Jesús, del Señor. Y el Señor se le identifica como ¿qué? Como Dios. Es decir, que es el Dios que mandó el ángel. ¿Para qué? Para que fuese y avisase a Pedro, ¿sí? Para que fuera a casa de Cornelio. Y es el mismo Dios al cual subieron ¿qué? Las ofrendas y las oraciones ¿de quién? De Cornelio. Y es el Dios que tomó de los gentiles pueblo para su nombre. Sigamos leyendo, dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamándole preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras pensaba en la visión, ¿qué le dijo? ¿Qué dice allí? ¿Quién me lee, por favor, el verso 19? ¿Le dijo quién? El Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. Aquí Jesucristo se está presentando como es Él. ¿Él es quién? El Señor. Él es Dios. ¿Y Dios qué es? Su esencia ¿qué es? Espíritu. ¿Y qué está diciendo que Él es aquí? El Espíritu. Aquí encontramos el nombre de Dios. Aquí no encontramos una Trinidad. Aquí no encontramos una dualidad. Por eso dice que Dios tomó de los gentiles pueblo para su nombre. Y ese nombre es propio, no es un título. No es el nombre de Dios, no es Padre, el nombre de Dios no es Hijo, el nombre de Dios no es Espíritu, su Espíritu es su esencia. Él es Padre porque es el creador del mundo. Así pagáis, dice Moisés al pueblo, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre, ¿por qué? Porque Él fue el que te creó, Él es el creador, por eso es el Padre. No es Padre porque tenga un Dios Hijo, no, sino porque es el creador. La Biblia lo llama Padre porque es el que creó todo. Pero sigue siendo ¿qué? Y sigue siendo Dios. Aquí el Señor se identifica. ¿La voz cuántas fueron las voces? Fueron. Pedro le llama el Señor. El Señor es el que me llama. Jesús dice que Él es Dios el cual limpió al hombre y se identifica como el Espíritu. Se identifica como el Espíritu. Pablo también lo dice. Si usted analiza 2 Corintios 3:17, ¿qué dice Pablo allí? Un verso muy conocido. El Señor es el Espíritu. O escuchen, el Señor, ¿cuál Señor? 2 Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Y el Señor es el Espíritu. Lo mismo que dice aquí. El Espíritu le dijo, ¿qué le dijo? Ven con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, ¿quién es el Espíritu? ¿Y Pedro será que dice que Jesús es el Espíritu? No. ¿Literalmente lo dirá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo dirá literalmente, sí o no? Pues vamos a preguntarle a Pedro. Sí, claro que sí. Dígame. Yo opino que si fuera trino, le hubiera dicho nosotros lo hemos enviado. Nosotros. Sí, como es, O vinieron 3 voces a Pedro. vinieron 3 voces, pues. Si aquí el texto dijera vinieron 3 voces a Pedro, pues sí, cierremos esto porque se acabó. Sí, pero está hablando que estamos investigando el nombre. Ahora, ¿será que Pedro dice lo mismo que dijo Pablo? ¿El Señor es el Espíritu? Sí lo dice. Vamos a buscar primera carta de Pedro, capítulo 1.
Primera carta de Pedro, capítulo 1, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, verso 10, para los que están tomando nota allí, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lea bien, ¿escudriñando qué? ¿Qué dice allí el verso 11? ¿Qué persona y qué zona de Cristo? Escuche bien. Escudriñando qué persona y qué más y qué tiempo indicaba quién, El Espíritu de Cristo que estaba en quién, en ellos. en ellos. ¿En quiénes estaba el Espíritu de Cristo? ¿En quiénes estaba el Espíritu de Cristo? Mire lo que dice: los profetas. Profeta, ¿En quién estaba el Espíritu de Cristo? profeta, En los profetas. Entonces, ¿será que Jesús es el Espíritu o no? ¿Sí o no? Pero lo importante aquí es que dice, Pedro dice: los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, diligentemente inquirieron y indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona. Cuando dice qué persona, indica quién es el que vendría a salvarnos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién vendría a salvarnos? La Biblia dice: ¿qué persona vendría a salvarnos? ¿Lo han leído o no? ¿Qué dijo Isaías? yo que hablo estaré presente. Yo. ¿Y qué espíritu estaba en Isaías? El de Cristo. Y la Biblia dice que ese era el Espíritu. Es decir, Jesús mismo es ¿quién? El Espíritu. O sea, aquí ya no hay más de qué agregarle al asunto. No hay tres. Jesús mismo es el Espíritu. Y él fue el que anunció de antemano los sufrimientos que vendrían, el tiempo en que él se presentaría, que estaría como hombre. ¿Y a quién se lo digo? A los profetas. Y ellos dijeron qué persona era que vendría a ser el autor de esta salvación. Si usted lee Isaías capítulo 35, verso 2, verso 4, dice: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. ¿Quién vendrá a salvarnos? Dios mismo vendrá. Y hay versiones que dicen: en persona, y os salvará. Entonces, ¿quién vendría a salvarnos? Dios mismo. ¿Y cuántos es Dios? ¿Cuántos? Uno. Entonces, lo que nos está diciendo acá Hechos en el capítulo 10 es que Jesús es el Señor, es Dios y es el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Jesús. Es el nombre de Dios. Pero sigamos un poquito más, vamos a mirar un poquito más adelante. Vamos a enviar un poquito más adelante. Leamos desde el verso 36. Miren lo que dice, perdón, vamos a leer lo que dice el verso 28. Y les digo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado ¿quién? Dios. A mí me ha mostrado Dios que a ningún ser humano llame común o inmundo. ¿Quién se lo mostró? Dios. ¿Quién? Jesús. ¿Sí vamos entendiendo o no? ¿Sí? Vamos entendiendo. Porque si no vamos entendiendo, me dicen: hermano, una pregunta. Pero vamos entendiendo. Entonces, ¿quién le reveló a Pedro que a ningún hombre llamase común inmundo? Él dice: Dios. Pero ¿habrá sido el Dios Trino? ¿Habrá sido el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Habrá sido Dios ese Dios que es uno y medio, de ese que creen los testigos de Jehová? ¿Habrá sido el Dios que creen aquellos que se llaman dualistas? Ese Dios que dice que Dios está formado por dos personas. ¿O cuál Dios, sabiendo que la Escritura dice: para nosotros solamente hay un Dios, no más? ¿Cuál Dios le reveló a Pedro que ningún hombre llamase común ni inmundo? Tiene que decirlo con nombre propio. ¿Quién fue? Jesús. Y Pedro dice que es el Espíritu. ¿No? Amén. Se le habló Dios. Y le habló Dios. Y él lo llama como Señor. Señor. Por eso nosotros somos del nombre.
A nosotros no nos debe confundir llamar a Jesús Dios, Señor o el Espíritu. Es el mismo. Así lo llamaban los apóstoles, Señor, Dios. Lo llamaban Padre, lo llamaban el Eterno, como sea. Pero es el mismo, el único sujeto, Dios. Pero sigamos aquí. Vamos a leer el verso 42. Viene el testimonio y entonces dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame como un inmundo. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué me habéis hecho venir? Recuerden que Cornelio era varón piadoso, pero le faltaba ¿qué? Algo le faltaba, todavía te falta algo. ¿Para qué? ¿Qué le faltaba a Cornelio? ¿Algo para qué? Para ser salvo. Aquí viene. Esto es lo que Cornelio tenía que saber. Verso 42 en adelante dice, y mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Vamos a detenernos en estos dos versos. Y nos mandó, Pedro está diciendo acerca de Jesucristo y dice que Dios les mandó que predicasen al pueblo y testificasen que Él, ¿quién? Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. La pregunta es, ¿quién es el juez? Vamos a mirar, ¿por qué Jesús es el juez? Vamos a mirar, Isaías capítulo 33, verso 22, ¿quién lo lee? Que alguien lo lea, por favor, Isaías 33, 22. Vamos a mirar quién es el juez. ¿Qué dice allí? ¿Quién es el juez? Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Y él mismo salva. ¿Quién es el juez? Él mismo, dice allí, Él mismo nos salvará. Jehová, esa es la promesa, esa fue la promesa, que Dios mismo vendría a salvarnos, pero sería conocido como ¿quién? Como el juez, porque Jehová es nuestro juez, Él es el juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Escuche, Él mismo nos salvará. Por eso dice Pedro aquí, de este dan testimonio ¿quién? Los profetas, y los profetas de aquel que dieron testimonio fue ¿de quién? ¿De quién? No. ¿De quién? De Jehová. Usted lea a los profetas. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, palabra de Jehová que vino a Ezequiel, palabra de Jehová que vino a Malaquías, palabra de Jehová que vino a Jeremías, a Isaías, todos, dice hasta David, dice el Espíritu del Eterno ha hablado por mí. Todos los profetas dieron testimonio acerca de quién. ¿De quién? De Jehová. ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Para los profetas, ¿quién es? Dios. ¿Y qué Dios es? ¿Qué Dios? No qué es. ¿Quién? ¿Cuál Dios es Jehová para los profetas? Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él qué? Tu Padre. Él es el Dios de los padres. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Padre de Israel. Entonces cuando la Biblia dice, de este dan testimonio todos los profetas, está hablando de Jesús. Sí, pero dice, lo que nos está diciendo Pedro es que Jesús, ¿quién es? Aquel del cual hablaron los profetas. Y los profetas de aquel que dijeron que vendría, Él mismo, en persona, a salvarnos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Los profetas, ¿quién dijeron que era? Jehová. ¿Y quién es? El Padre. Dígame. Dale, dime. Vale. ¿Quién me apunta la pregunta ahí? Ahorita la respondemos. Un papelito. ¿Cuál? Pero la primera es. Dale. ¿Y la segunda? La segunda. ¿Qué dijo Jesús? Digamos,
Cuando estaban en la oración que se renomó por primera vez el Espíritu Santo. Vale, dos preguntas. Juan capítulo 14 y la oración de Jesús. Vale, ahorita se la respondo. Terminemos aquí y le respondo. ¿Listo? Entonces, ¿quién es Jesús? El nombre Jesús significa, escúcheme bien, Jehová salva, Jehová salvación, Jehová con nosotros. Eso significa el nombre Jesús. ¿Y sabe por qué el nombre Jesús significa eso? ¿Sabe por qué? Porque ¿qué dijo Isaías? Porque Jehová es ¿quién? Nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Él mismo, no dice otro. Eso es, el nombre de Jesús es Dios con nosotros, Dios manifestado en carne. Isaías capítulo 60, verso 1, verso 2, Biblia Reina Valera Antigua dice: tinieblas van a cubrir la tierra, oscuridad a las naciones. Pero ¿qué dice? Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios mismo se haría hombre, Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? Que Él mismo vendría a salvarnos. Él no envió otra persona divina. ¿Sabe por qué no envió otra persona divina? Porque no existe. Isaías 43, verso 9 dice: y digan quién es, todo el mundo tiene que decir esto: verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, es decir, está hablando de Jesucristo, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que nos conozcan, no es nos conozcan, sino me conozcan, a mí me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Por eso Pedro está diciendo: de este dan testimonio los profetas. Que Él es el juez, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, de justos e injustos. Él es el juez. Pero el juez, ¿quién era? ¿Quién me lee el Salmo 56 y otro que me lea el Salmo 7:11? Por favor. Salmo 56 y el Salmo 7:11. Léalo, por favor. Amén. Dice: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez, porque Dios es el juez. Dios es el juez. Este es el juez. No dicen los jueces. Dios es el juez. El 7:11, Salmo 7:11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Cuál Dios? El Salmo 86 dice: y sepan todos que solo tú eres Dios. ¿Está hablando de quién? De Jehová. ¿Sí? El salmista David dice en el Salmo 86:10 que Jehová, ¿quién es? El único Dios. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10, para que lo apunten allí, el salmista dice que ese Jehová es el Padre. Vamos a leerlo. Primer libro de Crónicas 29:10, el Salmo 86:10 dice: y conozcan que solo tú eres Dios. Dice David: solo tú. Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, a Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Y el mismo salmista David dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10, dice que este Jehová, el cual es el único Dios, el cual no hay semejante a él, sé lo que dice también Crónicas 17, es el Padre. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 20 dice: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Capítulo 29, verso 10, leamos. Dice: y dijo David, la última parte: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús entonces? Su nombre, escúcheme por favor, el nombre de Jesús no es un nombre nuevo de Dios.
No es el nombre de la segunda persona de la Trinidad, es el nombre del único Dios cumpliendo su palabra. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué? Jehová salva, Jehová es salvación, Jehová es salvador. ¿Para qué? Porque la Biblia dice que Él mismo se haría presente, Él mismo vendría a salvarnos, estando como presente. ¿Y cómo se hizo presente Dios? Se hizo hombre, Dios fue manifestado en carne. Y eso es lo que dice Isaías. Isaías al verle dice: tinieblas van a cubrir los pueblos, oscuridad las naciones. Pero dice: mas sobre ti, es decir, en Jerusalén, mas sobre ti nacerá ¿quién? Mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Para ser conocido, como leas el verso 16, dice: y conocerás que quién, ese niño tan insignificante de pronto como lo ven algunos o lo vieron algunos, y conocerás que yo Jehová, dice allá el verso 16, que yo Jehová soy el Salvador tuyo, soy el Redentor tuyo, soy el fuerte de Jacob. Y ese es el nombre, lo que significa Jesús. El nombre de Jesús significa Dios fuerte, significa Padre eterno, porque es el mismo y único Dios que se hizo presente. No. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con el nombre, es porque Dios, escúcheme bien, daría a conocer su nombre. Cuando estuviese, ¿cuándo? Cuando estuviera como, a ver, los lectores de la Biblia. Dios dijo que daría a conocer su nombre, pero en una fecha especial. ¿Cuándo qué? No. Una fecha especial hubo para Dios cumplir su promesa. ¿De qué estamos hablando? Dios dijo que daría a conocer su nombre. Isaías 43, verso 7, se lo daría a conocer a estas personas. ¿A los llamados de qué? Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los hice, los he creado, los formé y los hice. Dios le daría a conocer su nombre ¿a quiénes? A los de su nombre, a los llamados de su nombre. Él le daría a conocer el nombre. Sí, el verso 16 o el verso 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Por eso nosotros los del nombre tenemos, hermano, que estar contentos y orgullosos de que Dios le haya placido mirarlo a usted y a mí y haberle revelado su nombre, porque el mundo entero está equivocado al decir que el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios creó un nombre. Por eso allá el libro de Romanos dice: y un pueblo que no lo buscaba le fue dicho: hoy eres mi pueblo. Pueblo que nunca había oído de él, pueblo que no le buscaba al Señor, le dijo: heme aquí. Y donde se les dijo: vosotros no sois pueblo, aquí mismo se les dijo: vosotros sois pueblo de Dios. Ese es el pueblo que Dios creó, los llamados de su nombre, que somos nosotros. Pero ¿cuándo Dios cumplió eso? Hay algunos que dicen que esto no se cumplió, que no se ha cumplido, pero Dios lo cumplió. ¿Y ahora qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. A ver, los lectores de la Biblia, ¿dónde está eso? Sí, está en Isaías. ¿Qué capítulo? ¿En qué capítulo está? Isaías 52. Esto se cumplió. ¿Y ahora qué hago aquí?, dice Jehová. ¿Y quién es Jehová? El único Dios. ¿Y ahora qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen ¿qué? Aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo, es decir, los que él creó para su alabanza, los que los hizo y los formó, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque en aquel día yo mismo que hablo de aquí estaré presente. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
significa que es el mismo Dios, el Salvador, Jehová con nosotros. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que no son engendrados por carne ni voluntad de varón, sino que son engendrados por ¿quién? Por Dios mismo. Es a los llamados de su nombre. Entonces, si usted es llamado de su nombre, usted es Del nombre. somos, ¿pero qué somos? Hijos de Dios. Entonces Dios cumplió esta palabra, dio a conocer su nombre. Cuando se hizo ¿qué? Cuando sabiera ¿qué? Cuando estuviera ¿qué? ¿Qué dice aquí? Presente. Isaías 61 y 2, vuelvo y repito, Reina Valera, versión antigua. Si alguno tiene una versión antigua por allí, la 60 no, la anterior. ¿Ninguno? Para que la busquen en la Reina Valera, versión antigua. Isaías 61 y 2, versión antigua. ¿Esa es la versión antigua? Eso. 1509, no, la de 1602 necesitamos. Esa es la de. ¿Ah? A ver, vamos a escuchar. Isaías 61 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque a ti que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. No, esa no es la 1602, esa es la Reina Valera 1960. La 1602 y todas las versiones antiguas dicen, mas sobre ti nacerá. Escuche bien, nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Es decir, Dios mismo se haría presente, estaría entre nosotros, nacería de mujer, se haría hombre. Por eso Isaías 7:14 dice, el Señor mismo, Jehová mismo les dará señal. Y aquí la Virgen va a concebir y va a darles un niño y llamará su nombre, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el mismo y único Dios. Dios cumple su promesa y da a conocer su nombre. Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, viene un ángel y le dice a María, o le dice a José, José, no tomes en recibir por mujer a María, porque lo que de ella engendrado es de quién. Y le pondrás por nombre ¿cómo? Le pondrás por nombre ¿cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y esa es la concordancia, o es la promesa cumplida, o el cumplimiento del Salmo 130, verso 7 y verso 8. Veamos. Salmo 130, versos 7 y 8. ¿Qué nos dice allá? ¿Quién lo puede leer? Recuerden que estamos aprendiendo. Salmo 130, versos 7 y 8. ¿Qué dice? Espero Israel a Jehová, porque Jehová ha misericordia y abundante bendición con él. Él redimirá a Israel de todos. Y Él, escuche bien, Él redimirá. ¿Quién? Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Por eso el ángel hace énfasis. Y Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Dios cumplió su promesa. Dios se hizo hombre. Dios dio a conocer su nombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, como dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Pedro dice otra cosa mejor. Dice, de esto dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Porque eso fue lo que dijeron los profetas, que Dios daría a conocer su nombre y que en su nombre estaría el perdón de pecados. Es en el nombre de Dios. Vamos a leerlo. Salmo 25. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Salmo 25, verso 11 dice, ¿por amor de qué?
Por amor de tu nombre, escuche bien, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás ¿qué? ¿Qué es? ¿En qué nombre? En el nombre de Dios. Dios tiene un nombre para el perdón de los pecados. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado que es grande. Salmo 79:9. ¿Qué dice? Por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y Pedro sabía eso. Pedro estaba siendo inspirado por el mismo Dios. Pedro estaba siendo inspirado por Jesucristo y por eso dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice que habiendo dicho esto, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y Pedro dice, ¿podrá acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Y mandó a qué? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo, que es el nombre de Dios, de aquel Dios que fue profetizado diciendo que él mismo daría a conocer su nombre cuando estuviera presente, y que en su nombre hay perdón de pecados. Por eso los apóstoles nunca bautizaron en el nombre de quién. Ellos sabían que proféticamente el nombre es Jesús. ¿Y saben qué significa? Ya dijimos qué significa el nombre de Jesús. Pero ¿saben cómo lo pronunciaron en hebreo? Yeshua, que significa Yahvé Salvador, Yahvé Salvación, Yahvé es el Salvador. Y eso es lo que dice el libro de Isaías: y conocerán ¿quiénes? Todos los hombres. El que no lo conozca aquí, hoy conózcalo. Conocerán todos los hombres que yo, Jehová, soy quien, el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. E Isaías 63:16 nos demuestra que Jehová, el Padre, es el Redentor. ¿Quién lo lee? Dale. Isaías 63:16, ¿quién lo lee? Dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, en Israel nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perfecto es tu nombre. Escúchelo bien. Tú, oh Jehová, Isaías le está diciendo, tú, oh Jehová, eres ¿qué? Nuestro Padre. Pero ¿qué más eres? Nuestro Redentor. Porque fue el mismo Dios que dijo que vendría a redimirnos. Espera Israel a Jehová, porque en él hay abundante misericordia, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Volvamos a Hechos 15, por favor. Volvamos allá. ¿Qué nombre fue el que fue invocado sobre los gentiles? Perdón. Sobre la casa de Cornelio, ¿no? Dígame, hermano. Porque muchas veces los trinitarios le preguntan a uno que ¿por qué va el Señor no lo bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Pero yo a veces le digo, lo está diciendo en el nombre, no en los nombres. Bueno, apúnteme esa pregunta ahí también, por favor. No, ese no es. Apúnteme la pregunta, ahorita la vamos a mirar de dos maneras: histórica y bíblica, si nos alcanza el tiempo. Hechos, sigamos aquí en Hechos 15:14 dice, ahora sí vamos a ver el nombre. Simón ha contado con Dios por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso, Dios visita a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pero aquí explícitamente nos va a decir cuál nombre, cuál es el nombre de Dios. Dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a quién. Al Señor.
¿Y qué más dice allí? Y sobre todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Cuál nombre fue invocado sobre los gentiles? El nombre de Jesús. ¿Cuándo fue invocado el nombre de los gentiles? ¿Cuándo quién? Cuando fueron bautizados, ¿quiénes? En la casa de Cornelio. Cornelio y los de su casa fueron bautizados. Y Pedro le dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y habiendo dicho esto, cae sobre ellos el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. Y Pedro maravillado dice, ¿podrá acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de quién? En el nombre de Dios, que fue y buscó a los gentiles para tomar de ellos también pueblo para su nombre. Y dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, como estaba profetizado en el libro de los profetas. Dios tiene nombre, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. No es nombre Padre, no es nombre Hijo, no es nombre Espíritu Santo, no es nombre. Ahora, es más, si Padre fuese nombre, Hijo fuese nombre y Espíritu Santo fuese nombre, entonces Jesús tendría esos nombres, porque acabamos de ver que Jesús es Dios, es Señor y es el Espíritu. Acabamos de ver eso. Entonces, mi hermano, cuando usted le diga a Jesús solo, saque pecho. Cuando le digan Jesús solo, diga gloria a Dios porque soy del nombre. Cuando le digan Jesús solo, no se quede triste, no me está insultando, no. Es un halago que lo digan así, porque somos del nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que todos aquellos que sean salvos solamente en el nombre de Jesucristo. Por eso las enfermedades salen en el nombre de Jesús. Los demonios tienen que ser echados fuera en el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, en el nombre de Jesús, y tendrán que confesar que Jesucristo es Dios. Somos del nombre. Dios nos dio un ser que es un nombre. Y sabe una cosa. ¿Sabe una cosa? Que solamente los del nombre estarán en la Nueva Jerusalén. Si no lo sabía, se lo voy a mostrar. Solamente los del nombre estarán en la Nueva Jerusalén. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis, verso 3, y dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Uno solo. Le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Solamente los del nombre estaremos en ese lugar. Yo los insto de verdad a que sigan siendo del nombre, porque solamente los del nombre son hechos ¿qué? Hijos de Dios. Los Apocalipsis 22, versos 3 y 4. Solamente los del nombre son hijos de Dios. Los del nombre, los que han sido bautizados en el nombre, dice la Escritura, de Cristo están revestidos. Decía, estamos vestidos de Cristo. Los del nombre, los que hemos sido bautizados en el nombre de Cristo. Gálatas capítulo 4. Permítanme mostrárselo allí, Gálatas capítulo 4. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿cómo? En Cristo. ¿De quién estamos vestidos? De Cristo. Es un honor ser del nombre. Es un privilegio, incalculable riqueza ser del nombre. A mí no me da rabia que me llamen Jesús solo. No me da rabia que me llamen del nombre. ¿Usted es del nombre? Sí.
soy del nombre de Jesús. Que usted es un huérfano, mire que no soy huérfano. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos. Y el único que no puede dejar huérfano, ¿quién es? Un padre. Un hermano no puede dejar huérfano a nadie, ¿no? Un amigo no deja huérfano. Es un padre el que deja huérfano. Y él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nosotros no estamos huérfanos. Somos hijos de Dios. Por eso somos del nombre, porque Dios reveló su nombre a un pueblo que Él llamó de entre los gentiles y le dio su nombre cuando estuvo presente. Dio a conocer su nombre. Y Jesús es su nombre. Jesús es su nombre. Escúcheme, no sé, como que no están aquí. Jesús es su nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Yo me siento orgulloso en el buen sentido de la palabra. Me siento contento. Me siento privilegiado ser del nombre. Hace 22 años soy del nombre de Jesús. 22 años. No sé cuánto llevará usted. Pero si en el nombre de Jesús somos hechos hijos de Él, si en el nombre de Jesús al ser bautizados somos revestidos de Cristo, ¿no? Estamos vestidos de Él, de su presencia, porque Él es el Espíritu, es por su nombre. Si en su nombre cuando estamos enfermos clamamos y somos sanados. No sé si a usted le ha sucedido ese milagro, pero es en el nombre de Jesús. Los que hemos tenido la oportunidad de orar por alguien, lo hacemos es en el nombre de Jesús para que sea sano. No, hemos roto cadenas en el nombre de Jesucristo y los del nombre vamos a estar con Él. Y dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por hijos. Pero solamente los del nombre. Es que Dios es clasista. No, amigo, no, Dios no es clasista, sino que usted no quiere creer en el nombre de Jesucristo, porque si usted creyese en ese nombre, doblaría sus rodillas. Doblaría sus rodillas y confesaría, como dice Pablo, que Jesucristo es el Señor. Lo confesaría. Solamente los del nombre. Un pueblo sin número, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Entonces yo los invito a que, si alguno ha pensado salirse de aquí, no sé, de pronto alguno, ¿no? Puede haber alguno, esté pensando, es que me llama la atención más de allá que de acá. ¿Ah? Ellos son más, sí. Sí, son más, pero ninguno tiene lo que usted tiene. Retén lo que tienes, dice la Escritura, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Riqueza? No, Dios no me ha dado riqueza. ¿Qué te ha dado Dios? Casa, carro, beca, finca. ¿Qué te ha dado Dios? A mí eso de verdad no me importa. Lo que me importa es que mi nombre está escrito en el cielo, en la generación de los justos, aquellos que verán el rostro del Señor, aquellos que son de su nombre. Eso es lo que me importa, que mi nombre esté escrito allá. Y ese nombre solamente se inscribe el día que fui bautizado. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo recibí su Espíritu, y por eso mi nombre está allá, en la generación de quienes, de los justos hechos perfectos de una vez para siempre. A mí lo que me importa es eso. Que si Dios me quiere dar riqueza, bueno, Dios démela, no me enojo. Me quiere dar un carrito mejor que el que tengo, vale, lo recibo, porque me sirve para la obra. Si me quiere dar dinero, bien, Señor, lo recibo, no hay problema, me sirve para la obra, porque mi deseo es que todo el mundo conozca este nombre que es sobre todo nombre, que la gente se sienta dichosa, orgullosa, contenta de ser hijo de Dios, que no se sienta menospreciado, que no se sienta caribajo, triste. No, soy del nombre, porque Él me lo reveló, Él me hizo hijo, Él me hizo oveja de su prado. Por eso somos del nombre. Entonces Dios escogió un pueblo, ¿para qué? ¿Un pueblo para qué escogió? Para gloria de qué? De su nombre. ¿De entre quién lo escogió? De los gentiles. ¿Y ese nombre fue invocado sobre quién? Sobre los gentiles. ¿Cuál nombre fue invocado?
El nombre de Jesús. ¿Tiene Dios nombre o no? Tiene nombre. Bueno, ya para vos. Todavía queda tiempo un poquito. Regáleme 10 minutos. Regáleme 5 minutitos. 5 minutos para responder las preguntas. Capítulo 22 de los Hechos dice que Pablo relata su conversión. Capítulo 22. Se los voy a decir y ustedes lo apuntan allí. Dice que un cierto discípulo llamado Ananías va y ora por Pablo. Eso está en Hechos capítulo 9. Va y ora por Pablo y dice, Pablo relatando su conversión, dice que Ananías le dijo: el Señor, el Dios de nuestros padres, se te ha aparecido, te ha escogido. El Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Quién es el Dios de los padres? ¿Quién? Éxodo capítulo 4 se le presenta a Dios a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ese es el Dios de los padres. Pero Ananías, sabiendo un hombre judío, revelado el nombre le había sido dado, le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Y le dice: pero ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, ¿qué? Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál es ese nombre que fue invocado sobre Pablo? Jesús. Romanos capítulo 6, verso 3, Pablo dice allí: todos los que hemos sido bautizados en Él, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte. ¿Cuál es el nombre del Dios de los padres, el cual escogió a Pablo? Jesús. Hechos 9 dice que le dice el Señor a Ananías. Ananías le dice: Señor, el Señor lo manda y dice: vaya a la calle llamada a la derecha, allí va a encontrar que Saulo ora, y ve a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos y es sanado. Y dice, Ananías lo conocía. Dice: Señor, no, yo no lo hago, Señor. ¿Usted sabe cuántos males le ha hecho este a su pueblo, a los que invocan qué? Su nombre. Escuche bien, Hechos 9 para que lo lea. A los que invocan tu nombre, Señor, cuántos males le ha hecho. Y el Señor le dice: no, vaya y haga esto, porque instrumento escogido es este. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y dicho esto, dice que Ananías entró, impuso las manos y ya no lo llamó Saulo, sino lo llamó hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino me ha enviado para que recobres la vista, y oró por él, y dice que le cayeron de los ojos 2 escamas, e inmediatamente Saulo, el que ahora es Pablo, fue bautizado. ¿En qué nombre? En el nombre del Dios de los padres. ¿Cuál es ese nombre? ¿Dios tiene nombre o no? ¿Y quiénes son los del nombre aquí? Somos del nombre. Dios tiene nombre. Jesús, que significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvándonos, Jehová es nuestra salvación. ¿Ha quedado claro? Para que vamos a las preguntas. ¿Sí? Vamos a responder las 2 primeras preguntas. ¿Con quién hablaba Jesús? Bueno, ¿con quién hablaba Jesús cuando oraba? Amigo, ¿cómo es que se llama usted? ¿Cómo? Giovanni. Amigo Giovanni. De pronto, si suena un poquito rudo, por favor, me disculpa. ¿Listo? Pero es con el deseo de enseñar.